Hola chicos, buenas tardes. En esta tarde vamos a estar viendo el tema de propiedades de los triángulos, eh, geometría de grado séptimo en la institución educativa María Inmaculada, sede Paradero, en el Plan de Tolima. Bueno, antes de entrar en materia con el tema correspondiente al día de hoy, pues definamos o recordemos un poquito acerca de los triángulos. Primero, ¿qué es un triángulo, no? Recordemos que un triángulo no es más que una figura geométrica plana, ¿cierto? Un polígono que consta de tres lados, tres vértices que lo conforman, tres ángulos interiores y como tal también tiene ángulos exteriores. Y recordemos también que los triángulos se clasifican de acuerdo a unos parámetros que son la medida de sus lados o también puede ser de acuerdo a la medida de sus ángulos. Entonces vamos a recordar un poquito la clasificación de los triángulos, en primer lugar teniendo en cuenta la medida de sus lados. Entonces, teniendo en cuenta la medida de los lados, nosotros podemos hablar acerca de tres tipos de triángulos. El primero de ellos lo llamaremos el triángulo equilátero, que tiene una característica común o específica, y es que todos los lados de este triángulo son congruentes. Congruente quiere decir que son iguales. Entonces, si observamos en este dibujo que está acá, que lo estamos aquí señalando, este triangulito que vemos acá, todos los tres lados son iguales. Existe otra clasificación que es los triángulos escalenos. ¿Y cuál es la característica particular de este triángulo? Pues que ningún par de lados de estos triángulos son congruentes. En otras palabras, lo que quiere decir es que todos los lados son de distinta medida o distinta magnitud. Entonces reconoceremos que un triángulo es equilátero cuando todos sus lados son congruentes o son iguales, y que es escaleno cuando ninguno de sus lados es igual. Y tenemos un tercer caso que es el triángulo isósceles. Tiene una característica especial y es que tiene dos lados congruentes. En geometría muchas veces vamos a encontrar en algunos libros o en videos de que los triángulos traen unas líneas así. Estas líneas así significa que son congruentes, es decir, tienen dos lados iguales. En este caso, en este dibujo, observamos que los lados de acá correspondientes al lado GH y al lado HI son congruentes o son iguales. Entonces, en otras palabras, sería un triángulo isósceles cuando tiene dos lados iguales y uno desigual. Pero también los triángulos no solamente se clasifican de acuerdo a la medida de los lados, también se clasifican de acuerdo a la medida de sus ángulos. Y entonces es aquí donde vamos a hablar acerca de tres tipos de triángulos también. El primero de ellos se conoce como un triángulo rectángulo. Tiene una característica bien definida y especial, y es que en este triángulo rectángulo tiene un ángulo que mide exactamente 90 grados. Si observamos en este dibujo, este ángulo recto es el que mide 90. Y obviamente los dos ángulos siguientes o los dos ángulos interiores de este triángulo, ambos son agudos. Otro tipo de triángulo que tenemos de acuerdo a la medida de los ángulos se conoce como el triángulo obtusángulo. ¿Qué tiene de especial este triángulo? Pues que tiene un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso quiere decir que es mayor que 90. Si observamos en nuestro dibujo, acá señalamos que este ángulo que está acá es mayor de 90 grados. Recordemos que los ángulos obtusos serán siempre ángulos que son mayores a 90 y menores que 180 grados. Entonces la característica especial del triángulo obtusángulo es que tiene un ángulo obtuso, y obviamente los otros dos ángulos que conforman el triángulo pues van a ser agudos. Y el tercer y último caso que encontramos es el triángulo acutángulo. Se llama acutángulo porque sus tres ángulos interiores siempre van a ser agudos. Si observamos en el dibujo que estoy señalando acá, los tres ángulos que se muestran dentro del triángulo son agudos. Recordemos que agudo quiere decir que es menor de 90 grados. Es un valor de ángulo que estaría entre 0 y 90 grados. Obviamente el ángulo 0 no existiría en este caso porque si no, no existiría la figura geométrica del triángulo. Pero entonces ya de que tengamos un grado en adelante, entre 1 y 90 será un ángulo agudo. Entonces ahí tenemos la clasificación de acuerdo a la medida de los lados, que son rectángulo, que es de acuerdo a la medida de sus ángulos, es rectángulo, obtusángulo y acutángulo. De acuerdo a la medida de sus lados es equilátero, isósceles y escaleno. Ahora sí entremos en materia después de hacer este repaso, a ver la temática que nos concierne el día de hoy, que es las propiedades de los triángulos.
todo triángulo, los triángulos en general, hablaremos de 4 propiedades. Estas propiedades, la primera que vamos a enunciar es la siguiente. La primera propiedad nos dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es siempre 180 grados. Esta llamaremos nuestra primera propiedad. Propiedad número 1. La suma de los ángulos interiores de todo triángulo siempre será 180 grados. Y aquí tenemos un bosquejo gráfico. Aquí tenemos un triángulo cuya medida del ángulo A es 26 grados, cuya medida del ángulo B es 86 y cuya medida del ángulo C es 68. Entonces, ¿qué tendríamos? En este triángulo ABC en geometría siempre definimos los triángulos bajo esta notación. Esto significa el triángulo conformado por los vértices ABC. Entonces, en este triángulo encontramos lo siguiente, que si la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C nos tiene que dar siempre 180 grados. Si nosotros comparamos acá, tenemos que la medida del ángulo A es 26 grados, la medida del ángulo B es 86 y la medida del ángulo C es 68. Si sumamos esos tres ángulos nos va a dar exactamente 180 grados. Entonces ya tenemos definida la primera propiedad, que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo siempre tendrá que dar 180 grados. La segunda propiedad nos dice lo siguiente, y es que la medida de uno de los lados de un triángulo siempre será menor que la suma de los otros dos. Entonces aquí tenemos un dibujo, un esquema, un bosquejo, lo voy a encerrar acá. Eso sí, me disculpan si no me queda muy perfecto el gráfico, pero lo importante es que se entienda. Entonces, encerré el triángulo, tenemos las medidas de los lados de ese triángulo. Si ustedes observan, el triángulo, el lado de E, este lado de E que está acá, tiene una medida de 18 centímetros. El lado EF tiene una medida de 2,3 centímetros y el lado de F tiene una medida de 3 centímetros. Entonces vamos a tomar como caso particular lo siguiente. Observemos que en este triángulo EDF se tiene lo siguiente. Si yo cojo el lado de F, que es este señor que está acá, aquí abajo voy a poner otro colorcito para definirlo. Este es el lado de F, que es este señor que está acá. Todo esto es el lado de F, que lo llamamos acá. Él va a ser menor que la suma de los lados de E y la suma del lado EF. ¿Por qué? Sencillo. Miremos lo siguiente. La medida del ángulo DF, en nuestro caso es, lo voy a encerrar acá, son 3 centímetros, que es este valor que está acá. Y esto siempre va a ser menor que sumar los otros dos lados. Si nosotros cogemos el lado de E, que equivale a 1,8 centímetros, y le sumo el lado EF, que equivale a 2,3 centímetros, vamos a ver que este 3 que tenemos acá, pues obviamente va a ser menor que la suma de estos dos, que nos dio 4,1. 3 es menor que 4,1. Miremos otro ejemplo con el mismo triángulo. Ahora tomemos el lado EF. Entonces hacemos lo mismo. Se supone que el lado EF pues va a ser menor que si yo sumara los lados de E, ¿cierto? Sumamos el lado de E y tendríamos que sumar también el lado de F. Entonces el lado de F. Y vamos a observar que también se cumple para cualquiera de los tres lados del triángulo que yo coja, siempre se va a cumplir lo mismo. Y miremos lo siguiente. Nuestro lado EF, que en nuestro caso en el dibujo equivale a 2,3. Entonces 2,3 pues tendrá que ser menor que el ángulo de E. Y en el dibujo tenemos que el ángulo de E equivale a 1,8. Entonces ese 2,3 es menor que 1,8, pero recordemos que tenemos que sumar el ángulo de F, que en nuestro caso sería 3 centímetros. Entonces vamos a notar obviamente que 2,3 pues va a ser menor que si sumamos esos dos valores, que nos daría 4,8. Entonces en cualquier triángulo siempre se va a cumplir que la medida de uno de los lados siempre será menor que la suma de los otros dos. Vamos ahora a la tercera propiedad. Esta tercera propiedad nos dice lo siguiente, y es que en todo triángulo a mayor lado se opone un mayor ángulo. De la misma manera a menor lado se opone un menor ángulo. Entonces observemos en nuestro esquema o en nuestro dibujo lo siguiente. Miremos acá, lo encierro el triángulo. Tenemos tres ángulos, un ángulo de 90, un ángulo de 59 y un ángulo de 31. Obsérvese que el ángulo de 90, que lo estoy encerrando acá, le corresponderá el lado que está justo al frente de él. Y ese lado que está justo al frente de él es 2,3. Y si comparamos los tres lados,
el lado de mayor longitud se corresponde con el ángulo de mayor valor. Ahora miremos el ángulo de menor valor. El ángulo de menor valor, ¿quién es? 31 grados. Si miro justo al frente de él, voy a encontrar la medida del lado. Y esa medida del lado es 1,2. Y por concerniente, pues el ángulo de 59 grados le corresponderá el ángulo que está justo al frente de él, el lado, perdón, que es de 2 centímetros. Entonces se puede apreciar lo siguiente: en este triángulo GHI, acá supongamos que este es G, que este es el H y que este sí son los vértices del triángulo, que no los haya colocado, nos vamos a encontrar entonces que el lado de 2,3 centímetros, que es el de mayor longitud, se va a corresponder con el ángulo de 90. El lado que tiene 1,2 centímetros, que es el de menor medida, se corresponderá con el ángulo de menor valor, que en este caso es 31 grados. Y así ya hemos mirado, esta es nuestra tercera propiedad. Vamos a la cuarta y última propiedad. La cuarta propiedad nos dice lo siguiente, y es que en todo triángulo la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. En nuestro dibujo vamos a encontrar que este 45 es el ángulo exterior. ¿Por qué? Porque está por fuera del triángulo. Y el ángulo adyacente a él es este señor que aparece acá, que lo voy a encerrar de color moradito, que es el ángulo de 135 grados. Como están en la misma línea, en esta misma línea, son adyacentes. Y entonces la propiedad me dice es que el ángulo exterior de 45 siempre será equivalente a la suma de los ángulos interiores que no son adyacentes a él, que los acabo de encerrar. Es decir, que 27 grados del ángulo J más 18 grados del ángulo L será igual al ángulo conformado por los lados MKJ. Entonces, veamos lo siguiente. En este triángulo JKL se cumple que la medida del ángulo MKJ, que es ese 45, va a ser exactamente igual a la suma de la medida del ángulo J más la medida del ángulo L. ¿Por qué? Pues porque 45 es equivalente a 27 más 18. Entonces siempre se cumplirá que la medida del ángulo exterior será igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. Ya hemos visto las cuatro propiedades de los triángulos. Ya para finalizar vamos a mirar dos ejemplos que nos permitan ver cómo se aplican las propiedades de los triángulos en algunas situaciones de la cotidianidad o en ejemplos de matemáticas. Entonces nuestro primer ejemplo es muy sencillo, nos dice: calcule la medida del ángulo que falta en el siguiente triángulo. Si observamos, este triángulo tiene una característica, y es que es un triángulo rectángulo. Aquí observamos tiene un ángulo de 90 y aquí tiene un ángulo de 30. Entonces la pregunta es cuánto le hace falta a cada 60 o este ángulo, perdón, que para hacer 180. Pues nosotros miramos que la suma de todos los ángulos de un triángulo tiene que dar 180. Aquí ya tenemos 90 y 30, pues tendríamos 120. ¿Cuánto nos faltaría? Pues aquí serían simplemente 60 grados. Ya tenemos la medida de los tres ángulos. Sin embargo, pues aplicando la propiedad vemos la notación matemática, que es la siguiente. De la propiedad uno se tiene que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C nos tendrá que dar siempre 180. Pero nosotros esto nos indica que ya tenemos el ángulo A, que son 90 grados, le sumo el ángulo B, que son 30, solamente me falta conocer la medida del ángulo C, y sabemos que eso siempre nos tiene que dar 180. Pero pues si nosotros miramos acá, al sumar 90 con 30, pues nos va a dar 120. Más la medida del ángulo C igual a 180. Ya lo que sigue es un principio matemático, un proceso matemático que es simple. Basta con pasar este 120 que está aquí en el lado de la ecuación sumando, lo pasamos al otro lado a restar. Y al hacer la resta obtenemos el ángulo C. Entonces a 180 le quitamos 120, pues obtenemos 60 grados. Que fue lo mismo que hicimos acá, pues obviamente aquí haciendo uso de la propiedad y un cálculo matemático. Veamos un segundo ejemplo. Este sí ya es un poco más interesante. Nos dice: observe la figura, esta figura que está acá, que la voy a encerrar, este recuadro, un poco torcido, pero bueno, lo importante es que se entienda. Entonces tengo la figura y me dice que calcule las medidas del ángulo F, que es este señor que está acá, del ángulo H, que es este que está acá, y la medida del ángulo FGJ. Aquí está F, aquí está G, o sea, nos dice encuentre este ángulo que está acá. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Si observamos en el dibujo, recordemos que al principio, cuando explicamos la clasificación de los triángulos, de acuerdo a la medida de sus lados, les indicaba que cuando en un triángulo aparece esta lineecita así,
indica que esos lados son congruentes o que son iguales. Entonces observamos que en este triángulo estos dos lados son iguales, y cuando en un triángulo dos lados son iguales y uno es igual, decimos que el triángulo es isósceles. Entonces recordemos que por la propiedad 3, a este ángulo que está acá pues le va a corresponder el lado que está acá, que sería este señor de acá. Y entonces, como estos dos lados son iguales, implicaría que el ángulo F le corresponde a este señor que está acá. O sea que el ángulo G y el ángulo F serían iguales. Entonces miremos lo siguiente, en este triángulo FGH observamos que la medida de GH es igual a HF. O sea, son isósceles como decíamos. Luego la medida del ángulo F es de 25 grados. Entonces acá vamos a obtener, voy a borrar estos rayones que hicimos y simplemente vamos a colocar acá la medida del ángulo F. Entonces acabamos de decir que son 25 grados. Entonces ya tenemos la medida del ángulo F. ¿Qué nos faltaría? El ángulo H. Entonces aquí nuevamente volvemos a aplicar la primera propiedad, que es la primera propiedad que nos dice que si yo sumo las medidas de los tres ángulos interiores me tiene que dar siempre 180. O sea que la medida del ángulo F más la medida del ángulo G más la medida del ángulo H nos va a dar siempre 180. Yo ya conozco el ángulo F, que lo acabo de encontrar, que son 25, pero es igual al ángulo G, que son 25, y solamente me faltaría encontrar el ángulo H. Y la suma nos tendría que dar 180. Pero al sumar 25 con 25 nos va a dar 50. Y hacemos el mismo procedimiento. Si yo despejo el ángulo M, la medida del ángulo H, pues va a tener este 50 que está acá, lo paso a restar. Simplemente tendríamos que la medida del ángulo H es 180 menos 50, que sería igual a 130. Entonces aquí ya encontramos la medida del ángulo H, que son 130 grados. Entonces ya tenemos dos ángulos, o los ángulos interiores que nos pedían. ¿Cuál nos hace falta? Simplemente nos falta encontrar la medida del ángulo FGJ, o sea, este señor que está acá. Y si observamos en el gráfico, viene siendo la medida de un ángulo exterior. Entonces recordemos que el ángulo adyacente, lo voy a pintar acá de color azul, el ángulo adyacente a él es este señor. Y recordemos que la propiedad 4 nos dice que la medida de un ángulo exterior va a ser igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. Entonces en nuestro caso sería la suma de estos dos señores, el ángulo de 130 que es no adyacente a G, al ángulo que me piden, y el ángulo de 25 que corresponde a F, que tampoco es adyacente. Y comprobémoslo entonces en la siguiente presentación. Entonces, hallemos la medida del ángulo FGJ. Entonces, decimos que la medida del ángulo FGJ es igual a la medida del ángulo F más la medida del ángulo H, que son los no adyacentes. Y entonces esperemos lo siguiente, el ángulo F ya hemos dicho que era 25 y encontramos hace poquito que el ángulo H era 130 grados. Simplemente sumamos y obtenemos que la medida de ese ángulo exterior es de 155 grados. Entonces en conclusión, las medidas del ángulo F encontramos que era exactamente igual a 25 grados. La medida del ángulo H dijimos que era exactamente 130 grados, ¿cierto? Y acabamos de encontrar la medida del ángulo exterior FGJ, que corresponde al ángulo de 155 grados. Entonces, ahí hemos visto dos ejemplos en la cual nosotros aplicamos las propiedades de los triángulos. Ya nos resta sino asignarle la actividad, chicos, la cual estaremos enviándosela mediante WhatsApp o mediante el Facebook o mediante la plataforma de la institución educativa, para que ustedes puedan realizar el correspondiente taller y lo puedan hacer llegar a su profesor. Muchas gracias y espero que haya quedado clara la explicación. Nos vemos en una siguiente oportunidad.